Buenos días, iglesia, Dios le bendiga. Quiero saludar al pastor asociado de esta iglesia, a Josian, director de alabanza, muy bien. Josian, cantaste muy lindo. Good job. Quiero aprovechar a saludar también a mi esposa, que nos está viendo a través de la transmisión. Ella tuvo que viajar a Puerto Rico esta semana, su mamá tuvo una caída y le hicieron una cirugía, así que también a mi suegra, a Maritza y a Saúl, espero que estén recuperándose, que estén bien y que pueda ser de bendición esta conexión con nosotros ahora. Gracias por acompañarnos, qué lindo este tiempo de oración. ¿Cuántos dicen amén? La realidad es que con este tiempo de oración para mí hubiese sido suficiente, yo me hubiese podido ir bendecido a mi casa. Así que alabamos el nombre de Dios porque en este lugar el nombre del Señor está siendo exaltado. Así que en esta hora quiero invitarles a que me acompañen con sus Biblias. No sé si pastor me puede, el clicker, si me puedes ayudar con eso. Mientras el clicker aparece, quiero invitarles a que me acompañen en sus Biblias, si usted lo tiene, si no ahí en su celular, si no, aunque yo lo voy a tener aquí en la pantalla, pero si usted lo tiene ahí siempre es mejor. Yo a veces o le hago highlight en el celular o subrayo, marco, y yo creo que usted esté conectado conmigo con este momento de la palabra. Vamos a leer la palabra y luego vamos a compartir y vamos a repasar algunos conceptos importantes de esta historia. Gracias. Muy bien, vamos ahí donde estamos antes de abrir la palabra, orar. Decimos, Señor, gracias porque tu palabra siempre tiene poder, Señor. Y queremos que hoy, una vez más, ella sea efectiva, que tú hables a nuestros corazones y que podamos nosotros responder a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Ese va a ser nuestro pasaje de estudio en esta hora. Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces los escribas y los fariseos, dos grupos aquí, y vamos a, lea conmigo bien, sígame ahí en el detalle. Esta historia tiene muchísimos detalles, demasiados detalles, y yo creo que usted pueda seguirme ahí en los detalles. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron, y ese le trajeron es a Jesús, allí estaba Jesús con sus discípulos, y le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Otras versiones dicen sorprendida en el mismo acto del adulterio. Otras versiones dicen sorprendida en pecado. Específicamente lo que está hablando aquí es de adulterio y vamos a ir sobre ese detalle un poquito más adelante. Y dice, y poniéndola, le trajeron a Jesús. ¿A qué le trajeron a Jesús? ¿Qué le trajeron a Jesús? La mujer. ¿Y la mujer en qué negocio estaba? La mujer no estaba vendiendo ollas, ni vacuum, ni aspiradoras, ni mascarillas. La trajeron del negocio donde ella había estado. ¿Cómo termina una persona en ese negocio? Es otra conversación. Y se la trajeron y se la pusieron allí delante de Jesús. Qué cuadro tan horrible, ¿cierto? Y no solamente la pusieron allí en medio donde estaba Jesús, probablemente había gente, probablemente estaba la gente de la calle, los que estaban escuchando a Jesús, los que estaban pasando por aquel lugar. Esta gente que llegaron probablemente era una comitiva bastante grande. Y dice, y poniéndola allí en medio, dijeron, maestro. Miren qué lindo. Los escribas y los fariseos que habían agarrado a la mujer y la trajeron ahí, ahora le dicen a Jesús, maestro. ¿Creen ustedes que realmente ellos pensaban que Jesús era maestro? Le dice, esta mujer, ¿cómo la tratan? Es interesante que Juan, hasta en la manera de escribir el relato, está tratando de extraer lo que estaba ocurriendo. En ningún momento se da el nombre de la mujer. Y Juan habla de una mujer y después ellos cuando están hablando dicen, esta mujer. Especialmente a los puertorriqueños, no le diga esta mujer a su esposa porque eso le puede costar caro a usted, ¿oyó? Esta mujer. Aquí es un evento totalmente frío. Se habían olvidado de que esa mujer tenía nombre, tenía valor. Ahora es esta mujer. Y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo
del adulterio. Y yo no tengo que dar muchas explicaciones para que usted entienda en el escenario donde esta mujer fue atrapada. Y dice, y la ley nos mandó Moisés, en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. En la ley Moisés mandó ¿a qué cosa? Apedrear tales mujeres. La pregunta que le hago bien rapidito, porque es que hay muchos detalles y quiero que ustedes vayan pensando conmigo. ¿Y eso era lo que decía la ley? Vamos ya mismo. La ley que nos mandó Moisés dice que había que apedrear a tales mujeres y ahora le dicen tú. Primero hablan de esta mujer y ahora le dicen a Jesús ¿qué cosa? ¿Tú qué dices acerca de esto? Evidentemente, y Juan pasa a explicarlo, dice, mas esto decían tentándole para poder, ¿qué cosa? Acusarle. Lo que estaba ocurriendo aquí era un escenario totalmente vergonzoso, doloroso, triste, frío, pero había sido calculado. Muy intencionalmente habían planificado lo que estaba ocurriendo y me parece por lo que voy leyendo hasta aquí que realmente estos fariseos y escribas no estaban tan preocupados por la mujer, sino estaban más preocupados por ver la manera como podían hacer quedar mal, acusar y destruir a Jesús. Pero sigue diciendo la Escritura que la historia no se queda aquí. Dice, pero Jesús probablemente estaba hablando con personas, estaba enseñando acerca de la Escritura, probablemente habría hecho algún milagro, probablemente estaba simple y sencillamente escuchando a personas y ahora todo este cuadro trae como si fuera una bomba atómica y ahora todo el mundo está a la expectativa a ver qué es lo que Jesús dice. Porque estos fariseos y escribas le han hecho la pregunta, Jesús, ¿qué dices tú? ¿Qué hay que hacer con esta mujer? Y es interesante que la palabra dice, pero Jesús. Y es interesante que dice, pero Jesús, pero no dice, respondió. Jesús no le respondió a ellos. Miren lo que hizo Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, ahora imagínense en el cuadro, ahí está ellos diciéndole, pero ¿tú qué dices? Y ahí está la pobre mujer tirada en el suelo, ahí está Jesús mirando la multitud, mirando sus discípulos probablemente están impactados y no saben qué es lo que va a ocurrir o qué Jesús va a decir. Está todo el mundo atónito y a la espera de ver qué es lo que Jesús va a hacer. Y Jesús lo que hace es que probablemente se arrodilla y comienza a escribir en el suelo. Y los fariseos y los escribas comienzan a desesperarse porque Jesús los está poniendo ahora, les está dando la respuesta del silencio. Les está dando el tratamiento del silencio. ¿Alguna vez usted le ha dicho algo a alguien, le ha hecho una pregunta y esa pregunta se queda en silencio y usted comienza como a desesperarse por dentro? Esposas, no den testimonio ahora, solamente una pregunta de introspección. Y usted le pregunta algo y el silencio y usted comienza, pero contéstame, pero dime. Y los fariseos y los escribas comenzaron a desesperarse porque Jesús no decía nada, solamente seguía escribiendo en la tierra, pero ellos como que aparentemente no se percataron lo que Jesús estaba haciendo. Y como insistieron en preguntarle otra vez, ¿qué dices? ¿Qué dices? Se enderezó. Jesús, ¿qué hizo? De haber estado probablemente arrodillado en suelo, ahora Jesús se pone, ¿qué cosa? De pie. ¿Saben? Y es hermoso cuando Jesús se pone de pie. Porque dice que Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose una vez más,
inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y la palabra de Dios dice, pero ellos, al oír esto, ¿quiénes eran ellos? Los fariseos y ¿quiénes más? Y los escribas. Ellos estaban haciéndole la pregunta a Jesús, pero al escuchar ahora la respuesta de Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Jesús le dijo que no la apedrearan? No, Jesús no le dijo que no la apedrearan. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ustedes son todos unos hipócritas? No, Jesús no le dijo eso. Jesús comenzó a pelear con ellos. Jesús comenzó a reunir firmas allí mismo para llevarlas al Sanedrín para que expulsaran a todos esos fariseos por lo que habían estado haciendo con la pobre mujer. No, ¿qué hizo Jesús? Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vamos a hablar de eso ahora. Pero al oír ellos esto, dice la Escritura, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Acusados por sus conciencias, dice una versión. Mi versión dice acusados por su conciencia. ¿Cómo es eso? Ahora los que estaban allí acusando, los que habían llegado allí a acusar y a condenar a una mujer, ahora son acusados, pero son acusados ¿por quién? ¿Por Jesús? No, Jesús no los estaba acusando. Y vamos a hablar de eso ya mismo, vamos a hablar de eso ahora. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y miren qué interesante que vuelve a decir Juan, y enderezándose. Y enderezándose Jesús. Jesús 2 veces se inclina y 2 veces se endereza. Se endereza para responderle a ellos y ahora se endereza para hablarle a la mujer. Se pone en pie para hablarle a la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta Jesús. Y ella le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. De esta historia pudiéramos estar hablando aquí la semana entera y no terminamos. Pero quiero poner en contexto un poquito la historia donde estamos para después compartir con ustedes 3 conceptos importantes. Allí está Jesús y llegan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran personas que eran líderes religiosos. Líderes religiosos que dedicaban su vida literalmente al estudio de la Escritura. No solamente a estudiarla, sino a analizarla, a escudriñarla. Los fariseos eran maestros de la ley en Jerusalén, en Israel. Tenían una posición importante. No todos los fariseos pertenecían al Sanedrín. El Sanedrín era el nivel, ¿verdad?, más importante, la organización más importante que regía religiosamente a todos los judíos en aquel entonces. No todos los fariseos pertenecían al Sanedrín, pero sí podían tener relaciones y eran personas importantes, dedicaban su vida a estudiar la ley y cuando hablamos de la ley hablamos de los escritos de Moisés, los primeros 5 libros, el Pentateuco que se le conocía, estudiaban la Escritura, los profetas, todo lo que había, toda la Escritura sagrada para los judíos, ellos dedicaban su vida para estudiarla, pero no solamente para estudiarla y para enseñarla, sino para aplicarla. Saben, estas personas, aunque siempre la mayoría de las veces ya hablamos de fariseos, en la iglesia siempre hablamos y ya ponemos como un estigma, como de que es
estas personas, en un sentido, eran dignas de admirar. Estas personas habían dedicado y consagrado su vida para la causa de Dios y habían tomado la decisión de rigurosamente aplicar a cada aspecto de su vida lo que ellos sabían y lo que ellos entendían. Eran celosos de guardar la Escritura. Cuando ellos caminaban por Jerusalén, la gente los admiraba, le hacían preguntas, la gente realmente los respetaba. Eran personas que tenían un ideal y ellos estaban tratando de hacerlo mejor. El gran problema de los fariseos, los escribas eran similares, se dedicaban más al asunto técnico, no tanto como los fariseos a un estudio y a interpretar la teología y todo lo demás. Pero el asunto de esto y el gran dilema con ellos es que ellos estaban siendo fieles a algo, pero ellos estaban malinterpretando totalmente ese algo al cual ellos querían serle fiel. Habían perdido de vista la esencia, lo importante y la raíz, el núcleo de lo que realmente ellos estaban predicando, estudiando y enseñando. Por eso el mismo Juan, en el capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos se habían llenado de información, se habían llenado de mucha tradición, se habían llenado de mucha letra, pero se habían olvidado de lo que realmente era importante. Conocían los sacrificios, pero se habían olvidado de lo que significaba realmente aquel sacrificio, lo que apuntaba a aquel sacrificio. Conocían las profecías, pero se habían olvidado de quién y a qué apuntaban las profecías. Este grupo de líderes habían hecho de la religión un cúmulo de listas y cosas que hacer y cosas que no hacer. Para este tipo de personas, la religión estaba basada en cosas que se hacían y en cosas que no se hacían. Por ejemplo, se había instituido más de 600 reglamentos diferentes solamente para guardar el sábado. Más de 600 reglamentos diferentes. Y el sábado era una lista de cosas de lo que no se podía hacer. Y el sábado no se pueden caminar más de 60 pasos. Y el sábado no se puede prender una vela. Y el sábado no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro. El sábado no se puede. El sábado sí, entonces se puede hacer esto. En este caso se puede. Era una lista de cosas. Imagínese que usted tenga que aprenderse 600 cosas para usted entonces poder comenzar a sentirse espiritual. Y no solamente el sábado, sino todo lo demás era una lista de cosas que se hacían y cosas que no se hacían. ¿Cuál es el problema de ese tipo de religión? El problema de ese tipo de religión es que se convierte en una religión que es por obras más que por gracia. ¿Por qué? Porque si usted es lo suficientemente disciplinado y usted puede cumplir con los 600 reglamentos, con los más de 600 reglamentos el sábado, probablemente el sábado por la tarde usted se va a mirar en el espejo y va a decir, qué buen cristiano yo soy. Hoy sí guardé el sábado. El problema con la religión de listas y de checklists, yo hice esto, yo no hice esto otro, es que al fin del día la gloria me la llevo yo por haber sido tan bueno y tan obediente. Y en el Evangelio la gloria nunca es de los hombres, la gloria es de Dios. Pero el problema es que este modelo de los fariseos y de los escribas, aunque ocurrió hace 2000 años atrás, todavía sigue vivito y coleando entre nosotros hoy en día. Y muchas personas han hecho de la religión eso, una lista de cosas de hacer y una lista de cosas que no se pueden hacer. Y si usted no hace esta, usted no puede ser un buen cristiano, un buen adventista. Y si usted hace esta, entonces usted sí puede ser un buen cristiano, un buen adventista. No, y si usted se come esto, entonces usted sí está mal. Usted se tiene que comer esta. No se coma la Tyson, cómase la Morningstar. Si usted se come la Morningstar, usted está en un nivel de más santificación.
Y todo el tiempo, y la corbata, y si no se pone corbata, y entonces, y el pantalón, y si no se pone el pantalón, y entonces aquí el peinado, y aquí si no se pone el peinado, y aquí si prendo la estufa o si no prendo la estufa, si frío el huevo, si no frío el huevo, si como huevo esta semana me siento culpable porque dijeron que no puedo comer huevo porque el huevo sube el colesterol, y entonces yo siento que si subo el colesterol voy a ser menos espiritual, y la gente han hecho la religión una religión de cosas. Y muchas veces nuestra propia iglesia lo que está haciendo es la religión de las cosas. Y después que la gente sepa las cosas, entonces sí los podemos bautizar. Y después que se bautizan, los dejamos porque ya suponemos que ya ellos saben las cosas. Pero yo quiero decirle que el evangelio no se trata de las cosas que usted hace, sino el evangelio se trata de las cosas que hace Dios. No se trata de las obras que usted puede hacer, sino de la obra que hace Dios. El evangelio no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Iglesia, el gran problema de esta gente todavía sigue afectándonos a nosotros hoy. Y esta gente agarraron a esta pobre mujer. Dice la ley, tanto de los judíos como de los romanos, que para acusar a alguien de adulterio, usted tenía que haber estado presenciando el mismo acto del adulterio. Para usted poder acusar a alguien de adulterio, usted tenía que haber sido testigo ocular del acto. Así que ahora tenemos a los fariseos y a los escribas acusando a una mujer, y ellos mismos lo admiten, que ha sido agarrada, atrapada con las manos en la masa, en el mismo acto del adulterio. La pregunta es, ¿y dónde estaban ellos entonces? Lo segundo, ¿y cómo ellos llegaron a meterse allí en el lugar donde se metieron para poder agarrar a la mujer y al hombre en el mismo acto del adulterio? ¿Y cómo lo planificaron? ¿Y a quién le preguntaron dónde era que se iban a meter? ¿Cuál era el cuarto del hotel que estaban utilizando? ¿Qué hacían ellos? No tenían nada mejor que hacer ese día que estar metidos allí escondidos en un closet mirando allí hasta que pudieran agarrar al hombre y a la mujer en el mismo acto del adulterio para agarrarlos y después llevárselos a Jesús. La ley dice que no solamente tenían que llevar a la mujer, sino que tenían que llevar a ambos. No era que llevaban a la mujer y la acusaban de adulterio, llevaban al hombre y lo acusaban de adulterio, no. Ambos tenían que ser presentados y tenían que ser llevados allí para que fueran entonces ellos procesados. La pregunta, ¿y dónde está el hombre aquí? Tercero, la ley no hablaba de apedrearlos, hablaba de que tenían que morir, pero no hablaba de que había que apedrearlos. Usted puede leer Levítico, usted puede leer Deuteronomios, no le voy a dar las citas ahora por asunto de tiempo, pero hablaba de que tenían que morir, no tenían que ser apedreados. La Mishnah, que era lo que seguía la tradición judía, hablaba de estrangulación, no hablaba de apedreamiento tampoco. Pero lo interesante era que si alguien daba el visto bueno para matar a otra persona sin que se hubiese seguido el debido proceso de juicio y todas las demás cosas, por la ley romana esa persona también tendría que ser ejecutada. Entonces ahora ustedes están entendiendo un poquito el cuadro de lo que estamos hablando. Estos que eran tan guardianes de la ley, que eran tan guardianes de la religión, a mí me parece que estaban en caminos medio chuecos y a la misma vez todo esto era una gran trampa, no solamente para dañar y el pagar, que la mujer pagara el precio de la vergüenza, de la culpabilidad, de la condenación, de todo lo que ya fue expuesta. Eso era un precio mínimo a pagar porque ellos querían ahora deshacerse de Jesús.
O Jesús contradecía la Escritura, que ellos podían ir como judíos diciendo, este está contradiciendo la Escritura. O si Jesús decía, sí hay que matarla, podían ellos acusarlo delante de los romanos para que ellos se hicieran cargo de Jesús. Qué espiritualidad tan linda esta, ¿cierto? Estos eran los defensores del Evangelio, aparentemente. ¿Ustedes creen que el reino de Dios funciona de esa manera? Ahora Jesús utiliza la trampa de ellos para poner delante de ellos una prueba. Ellos entramparon a Jesús, pero ahora Jesús les pone una prueba. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús les hace una pregunta. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como quien puede leer los corazones, ustedes pueden imaginar cómo debió haber sido esa mirada de Jesús a ellos. Jesús estaba en el suelo. Ahora dice la Biblia que se endereza. Probablemente los mira a los ojos. Probablemente comienza a mirar así hacia el grupo, aquel comité que había venido a traer la mujer. Y Jesús los mira y Jesús le dice, ok, ¿quién de ustedes está libre de pecado para que tire la primera piedra contra esta mujer? Si vamos a tirar piedras hoy, o vamos a empezar a tirarle piedras a todo el mundo. ¿Quién está libre de pecado? Y dice la Biblia que acusados por sus conciencias, llenos de culpabilidad y de condenación, ¿qué empezaron a hacer aquellas personas? ¿Comenzaron a qué? A irse. Y a este punto yo quiero hablarles de tres cosas a ustedes en esta hora. Número uno. Voy a darle aquí adelante para que ustedes me puedan seguir. Número uno. El legalismo no tiene la solución a la culpa. ¿Qué no tiene el legalismo? ¿La solución a qué? ¿Cómo sabemos esto? Muy claro. Aquellos fariseos y aquellos escribas, bastante legalistas de la ley ellos eran. Estrictos en la ley hasta el más mínimo punto y la más mínima coma. Los escribas contaban las letras y las palabras, los puntos del pasaje de la Escritura. Ellos se sabían cada letra, cada palabra, cuántas habían, todo exactamente. Los fariseos tenían una interpretación estricta de la ley. Inclusive la palabra de Dios dice, todavía lo hacen, lo practican. Dice, y pondrás tu ley en tus frentes. Y se amarraban así, todavía se amarran unas cajitas aquí, con unos rollitos así pequeños, y se amarraban las cajitas aquí, para que la ley estuviera físicamente aquí en la frente, estrictos a la ley. Estrictos con los sacrificios y todo lo que había que hacer. Con los más de 600 reglamentos del sábado. Daban ofrendas, ayunaban 2 veces al día, daban diezmo. Pero toda esa religión de obras, de la listita, del checklist, de lo que no se hace y de lo que se hace. Y ellos todo el tiempo obsesionados con ese tipo de religión. Esa religión, ¿sabes qué? Cuando Jesús hizo una pregunta tan sencilla, esa religión no los pudo salvar. Jesús preguntó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos los que se fueron eran religiosos. Porque ese tipo de religión de obras, ese tipo de religión de hacer y de no hacer, que la salvación está basada en lo que yo hago o en lo que yo no hago, en lo que simple y sencillamente no puede librarnos de la culpa. No importa cuánto usted haga, cuánto usted no haga, lo que usted hace no resuelve el problema del pecado. Y yo no quiero que me vayan a malinterpretar, porque algunos ya pueden estar pensando, pero el pastor lo que está hablando es de que usted no tiene que hacer nada y es crea en Dios y después haga lo que le dé la gana. No hemos llegado a esa parte del sermón todavía, así que aguántese un ratito. Pero lo que estoy diciendo es que el problema del pecado no se soluciona con lo que usted y yo podemos hacer. El problema del pecado se soluciona con lo que Cristo pudo hacer, con lo que Cristo hace. No con lo que nosotros hacemos. El legalismo no tiene la solución a la culpa. Toda aquella gente sabían, conocían, practicaban. Pero cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ellos todos se tienen que ir.
Y no solamente se van, sino se van ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia que se fueron? Acusados. ¿Cómo que acusados? Esto era la gente que vivían en la religión, de la religión, con la religión, pero no tenían paz completa. Esta era la gente que venían a la iglesia, pero todavía no eran libres en Jesús. Esta era la gente que tenía mucha religión, pero entendían muy poco del reino de Dios. Estos eran gente que eran religiosos, pero en su vida íntima y privada estaban luchando con gigantes que los vencían constantemente. Porque acusados por sus conciencias salieron de allí. Nadie tuvo que decirles mucho. Nadie tuvo que exponerlos a la vergüenza y a la condenación como ellos hicieron con la mujer. Pero cuando Jesús hizo una simple pregunta, ninguno de ellos pudieron permanecer de pie. Porque ante esa pregunta, la única manera de permanecer de pie es escondido detrás de Cristo Jesús. La única manera de poder permanecer de pie cuando la condenación llega es que nosotros podamos decir: yo he lavado mis vestiduras con la sangre del Cordero. Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mis vestiduras estaban sucias, pero si tengo algo bueno ahora fue por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Recuerdan la historia, la visión? Lean Zacarías capítulo 3. La visión de Josué, el sumo sacerdote. La palabra de Dios dice que allí estaba Josué, el sumo sacerdote, una visión. Y estaba con vestiduras sucias y rotas. Y estaba el enemigo acusándole. Porque ¿quién es el que acusa? Porque el diablo no solamente te tienta y te invita y te empuja a alejarte de Dios y a caer en la tentación. Después que cae, él es el que te señala, te acusa y te condena. El diablo es el que después te anda diciendo: tú eres un hipócrita, tú no te atrevas a volver a la iglesia, tú no te atrevas a volver a Dios, mira cómo has perdido tu tiempo, tú no vas a cambiar nunca. El diablo es el que te llena de miedo, te llena de ansiedad, te llena de dolor, de preocupación, que te aleja de Dios con la tentación y después te quiere amarrar con la soga de la culpa. Pero dice que Jesús en aquella visión reprendió al enemigo y mandó a que le quitaran las vestiduras rotas y sucias a Josué y le pusieran vestiduras limpias. ¿Saben cómo se llama eso en teología? Justificación. Nosotros somos justificados. Se nos da los méritos de Cristo. Se nos da perdón. Se nos da misericordia. Se nos da gracia. Se nos da una página en blanco. Se borra nuestro pecado y se echa al fondo del mar. Señor nos da a nosotros aire fresco, nos da una nueva esperanza, nos da un break, nos da un nuevo chance y te dice: ¿sabes qué? Ahora yo te perdono y tú eres libre porque ahora tú eres mío. Eso se llama ser justificado. Y esa es una obra que necesitamos constantemente nosotros, todos los días, todos los días. Todos los días la necesitamos. Pero la religión del legalismo no me puede dar eso. Porque la religión del legalismo no está basada en lo que Cristo hace, sino en lo que yo hago. Y frente al pecado, a la culpa y a la condenación, el legalismo no tiene poder. Ahora tenemos aquí, en esta historia, hombres religiosos que su salida de aquel lugar lo que representa era la doble vida que estaban viviendo. Porque acusados por sus conciencias, se tuvieron que ¿qué? Se tuvieron que ir. Y se tenían que ir. Si ellos querían quedarse con esa religión, si ellos hubiesen querido cambiar de religión, no se hubiesen ido.
lo que hubiesen hecho era correr a donde estaba Jesús. Pero mira el problema del legalismo. El legalismo los hizo huir porque todavía pensaban ellos que tenían que seguir haciendo cosas. El legalismo piensa que Jesús es todavía un evangelio liviano. El legalismo piensa que no puede ser tan fácil. El legalismo piensa que no se trata de eso es lindo, pero no, todavía hay algo que me toca hacer a mí. Y entonces sigue huyendo de Dios y corriendo a otro lugar porque no puede sostenerse, pero no sabe qué más hacer. El legalismo no tiene la solución a la culpa, porque esa solución solamente está en Cristo. El que nos libra, por eso dice la palabra de Dios, dice, para los que están en Cristo no hay condenación. Porque Jesús es el que nos quita la culpa, nos quita la condenación, reprende al enemigo, nos da vestiduras nuevas y nos dice, ¿sabes qué? Puedes comenzar de nuevo. Lo que Jesús hace en la historia del hijo pródigo. El que se había ido, se había llevado la herencia, la había malgastado, ahora estaba viviendo como un esclavo, con harapos, sucio, apestoso, descalzo como los esclavos. Llega donde el padre lo abraza y el padre dice, vístanlo, póngale calzado y devuélvale en el anillo. El anillo representaba que era hijo heredero. Y el que ya se había malgastado la herencia, el padre le vuelve a dar herencia. Y le dice, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Eso es lo que Cristo hace. ¿Qué hizo el hijo pródigo para ganarse eso? ¿Qué era lo único que tenía que tener? Fe. Creer que su padre lo aceptaría. Lo único que tú necesitas es creer en el Señor. El legalismo pone la fe en las obras. El evangelio pone la fe en Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo lo que estamos hablando? ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Yo quiero decirte en esta hora, Jesús quiere salvarte. Jesús quiere ayudarte en tu problema, tus dificultades, tus debilidades. Yo no sé con lo que tú estás luchando o con lo que has estado luchando a través de tu vida los últimos meses, pero yo quiero decirte, Jesús puede hacer una obra nueva de restauración en ti. Jesús puede quitar la culpa, puede quitar el temor, puede quitar esa ansiedad. Jesús puede quitar ese sentimiento de persecución, de condenación constante. Jesús quiere en esta hora darte a ti la paz de que tú eres aceptado, de que tú eres un hijo de Dios. Jesús quiere trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El Señor quiere cambiar tu identidad y tú necesitas creerle a Él. Si tú le crees, hoy, tú puedes comenzar a experimentar ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hoy tú puedes experimentar ese traslado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Hoy tú puedes comenzar una nueva historia. Pero eso solo lo hace Jesús. Una religión legalista siempre se va a quedar corta. Nunca va a ser suficiente. Pero Jesús es suficiente. Segundo concepto que quiero compartir con ustedes de esta historia es algo que para mí es muy importante, que podamos entenderlo. Porque cuando no entendemos el evangelio correctamente, entonces pasan montones de cosas y terminamos haciendo montones de cosas, gastando tiempo en cosas que no teníamos que haberlas gastado. De esta historia yo encuentro algo muy interesante. Y esto ustedes lo saben, solamente lo vamos a repasar probablemente. Para algunos de ustedes esto es nuevo, a lo mejor para algunos ya lo he escuchado, pero todavía no ha hecho clic. Yo quiero que haga clic. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto que vamos a decir ahora. De esta historia yo aprendo que Jesús no solamente perdona, sino Jesús también invita. Escucha bien. Quien puede librarte de la culpa, del pecado, quien puede perdonarte, quien puede sacarte del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que puede perdonar tu vida, no importa donde tú te hayas metido, lo que hayas hecho, el Señor puede perdonar todos tus pecados. Dice que si fuesen, Isaías 1:18, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana nuestros pecados.
Porque el Señor perdona, limpia, borra y hace nuevas todas las cosas. Pero Dios no solamente perdona. El problema con muchas personas es que dejan el evangelio ahí. Y eso es correcto, pero el evangelio no termina ahí. No hay un punto. No hay un punto en el concepto de que Dios te justifica. No, eso es una coma solamente. Porque Dios te justifica y eso es una obra que Dios hace en ti. Pero eso no es todo lo que Dios quiere hacer en ti. Dios te invita. ¿Y te invita a qué? Dios te invita a una nueva vida. El texto, miren qué interesante. Le voy a dar para atrás un poquito al texto, a la última parte, para que ustedes miren conmigo ahí. Miren qué interesante el texto. El texto dice que Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice: ninguno, Señor. ¿Y Jesús qué le dice? Ni yo te condeno. ¿Qué Jesús le estaba diciendo ahí a ella? Si yo no te condeno, ¿es por qué? Yo te perdono. No te voy a condenar. Yo no te voy a condenar. Yo no te voy a seguir culpando. Yo no te voy a seguir exponiendo a la vergüenza. Yo no te condeno. O sea, Jesús le está diciendo a ella, ¿qué cosa? Te perdono. Pero Jesús no le dice solamente a ella, ni yo te condeno. ¿Qué le dijo Jesús? Vete. ¿Qué quería decir Jesús con eso? ¿Qué quería decir Jesús con eso? Vete y no peques más. Jesús la estaba invitando a ella a una nueva vida, a una vida diferente, a algo nuevo totalmente. Miren qué interesante que Jesús le dice: vete y no peques más. Jesús no le dice: vete y no adulteres más. Jesús no le habló del adulterio. Jesús no le habló de que ella modificara una conducta o un problema específico con el que ella estaba luchando. Jesús no le dijo a ella: ¿sabes qué? Lo que tienes que cambiar es ese genio que tú tienes, ese carácter que tú tienes. Lo que tienes que cambiar es esa lengua viperina que tú tienes, esa lengua mentirosa, esa lengua de chisme. Jesús no le habló de los ojos, de la lengua, de las manos, de lo que se estaba llevando. Jesús le habló no del problema del cual aquellos la estaban acusando, porque aquellas personas la habían acusado y le habían puesto identidad de adúltera. Jesús le está hablando ahora, le dice: ¿sabes qué? Más allá del adulterio, el adulterio no es tu problema. Eso es solamente la rama de la raíz. Tu raíz es que tú no has tenido un corazón nuevo. ¿Y sabes qué? Yo creo que tú tengas una nueva vida, una nueva experiencia. Dios no solamente quiere que tú modifiques algo malo que hay en ti. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere transformar toda tu vida. Dios quiere transformar toda tu experiencia. Jesús le dijo a Mateo, ¿recuerdan la historia cuando Jesús llamó a Mateo? Dice que Mateo, la escritura dice que Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Recuerdan? Era publicano, era cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos tenían mala fama. Tenían mala fama de que ellos agarraban de más, engañaban a la gente, le mentían y se embolsillaban lo que no era de ellos. Jesús pasa por donde está Mateo trabajando y Jesús no le dice a Mateo: Mateo, ¿sabes qué? Si tú dejas de estar robándole a la gente, tú pudieras seguirme. Jesús no le dijo a Mateo: Mateo, si tú dejaras de mentirle a la gente. Jesús no le habló de cosas específicas porque Jesús estaba pensando en algo más grande todavía. El enemigo nos ha mantenido amarrados a cosas específicas, pero Jesús no solamente te quiere perdonar de eso específico, sino Jesús te está invitando a algo más grande, a una experiencia más abarcadora. Jesús te está invitando a que tú entiendas que Él no solamente puede resolver el problema que te ha estado preocupando, sino que Dios puede transformar todas las cosas en tu vida y en tu casa si tú le crees a Él. Si tú le entregas a Él tu corazón, Dios puede hacer todas las cosas nuevas.
Eso es lo que dice la Escritura, ¿sí o no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasarán. Dios no está interesado en resolver una cosa en tu vida, Dios está interesado en transformarlo todo. Pero para que eso ocurra, tú tienes que estar dispuesto a seguir su invitación. Y Jesús lo que te dice siempre es, sígueme. Jesús te perdona, pero ese perdón de Jesús siempre viene amarrado con la invitación a que lo sigas. Esa invitación a que lo sigas se llama crecimiento en la fe, crecimiento en la gracia, lo dice el apóstol. Seguir a Jesús es una experiencia donde ahora yo camino con Él y donde ahora yo comienzo a exponer mi vida a la vida de Él, donde yo comienzo a escucharlo, donde yo comienzo a hablarle, donde yo comienzo a relacionarme con Él, donde Él tiene parte activa en mis decisiones, donde Él tiene parte activa en mi trabajo, donde Él tiene parte activa en mi finanza, donde Él es el que tiene el control de todo lo que yo hago y ahora yo camino siguiéndolo a Él. Él va adelante, yo voy detrás. Ahora yo comienzo a depender de Él, a confiarle a Él, a ponerle a Él todas mis cargas, a ponerle a Él todas mis dificultades, todas mis preocupaciones, agradecerle a Él por las victorias. Ahora comienzo a ver a Dios en todas las cosas de mi vida, comienzo a tener una relación de fe con Él. Ahora no es solamente guardar el sábado, ahora es disfrutar del sábado en la presencia de mi Señor. Ahora no se trata solamente de comer diferente, no, se trata ahora de que yo entiendo que la comida más importante, y no estoy menospreciando una buena salud por si acaso, yo soy vegetariano, pero la comida más importante es poder alimentarme de la palabra de Dios, es poder sentarme a su presencia, es poder tener vida de la vida que Él me da. Ya no se trata tanto de lo que no hay que hacer y de lo que hay que hacer, sino se trata de sentarme a escuchar y a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no se trata de lo que yo quiero hacer para impresionar a Dios o para quedar bien con los demás en la iglesia o para sentirme orgulloso de mis obras. Ahora se trata de someterme a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que son buenos siguiendo reglas, pero no son tan buenos sometiéndose a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que sabe la letra, pero se les hace muy difícil aplicársela a su corazón. Porque el Evangelio no solamente te habla de que Dios te perdona, sino el Evangelio te habla de que ese perdón, esa transformación que Dios te ofrece, esa justificación que Dios nos da, siempre viene amarrada con la invitación de sígueme. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. No le puso condiciones. No le dijo que tenía que cambiar primero, no le dijo que tenía que arreglar esto, que tenía que arreglar lo otro, no le dijo que siguiera trabajando, que iba bien, pero que todavía no había llegado ahí. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Sígueme. Y a través de esa invitación, es estando en Jesús, donde nuestra vida puede comenzar a crecer, a florecer y a dar fruto. Ahora quiero ponerle conceptos en la mente a ustedes. He estado tratando de explicar de forma sencilla algunos conceptos y ahora quiero poner nombre para que ustedes los pueda conectar. Hablamos de justificación. Cuando Dios nos permite, por fe, cuando ponemos fe en Él, Dios nos permite poder entrar en una relación con Él y Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos trae libertad, Dios nos restaura y Dios nos promete que hace todas las cosas nuevas. Pero esa obra de justificación viene conectada con una obra de que Dios ahora te separa. Cuando Dios te perdona, cuando Dios te limpia, cuando Dios te da esa nueva oportunidad, cuando Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, ahora Dios te separa con un propósito. Y para que tú puedas cumplir ese propósito, Dios te invita a que lo sigas. Y ese seguir a Jesús es una experiencia de crecimiento constante.
Es una experiencia de crecer en la fe, de crecer en una relación con Él, de contemplarlo a Él, de escucharlo a Él, de someternos a Él y de dejarnos dirigir por Él. Ese proceso se le conoce en teología como santificación. Somos santificados cuando Dios nos perdona en el momento, porque Dios nos escoge, nos separa, nos aparta para un propósito sagrado. Pero ese propósito se va a cumplir en la medida que caminemos y crezcamos ¿con quién? Con Él. Y ese crecimiento en la fe, ese crecimiento en esa experiencia, ese crecimiento en esa relación con Dios va a transformar nuestra vida. Y va a haber un crecimiento constante. Y el crecimiento es así. Muchas veces es poco a poco. Hay unos días que de momento, los que tienen niños saben que de momento el niño se dio un estirón y de un día para otro ya no le sirve la ropa, ¿cierto? Hubo como que un crecimiento rápido de momento para algo, pero hay otros crecimientos que son más lentos. Así mismo también es en la experiencia de la vida religiosa. Y cuando yo voy creciendo en esa relación con Cristo, ¿saben lo que pasa? Que yo comienzo a reconocer quién yo soy y quién es Él. Y en la medida que yo más reconozco quién soy y quién es Él, en esa medida comienzo a apreciar más su gracia, su misericordia y su obra por mí. Esa humildad me hace cada vez más consciente de mi dependencia constante que tengo que tener con Él. Pero esa realidad también me ayuda a ser más misericordioso y más amante con los que están a mi alrededor. Porque al fin del día esto se trata de amor. Dios te perdona, Dios te justifica porque te ama. No por algo que tú hayas hecho, al contrario, lo que hemos hecho es para que nadie ni se acerque. Pero Dios te ama. Pero Dios no solamente te ama tanto como para perdonarte, Dios te ama lo suficiente como para permitirte y para invitarte a que tú camines con Él. Que seas parte de sus hijos, que seas parte de su reino, que cumplas un propósito que Él tiene reservado para ti. Iglesia, yo quiero decirte en esta hora, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros para que busquemos entender que lo que Dios desea es tener una relación real contigo. Y para eso necesitamos decirle, Señor, aquí estoy. No sé cómo funciona esto. No sé cómo es esto de tener una relación contigo. Todavía no sé bien ni cómo es orar. La verdad es que termino siempre repitiendo las mismas cosas y pidiendo por los mismos dolores. Señor, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero seguirte, yo quiero hablarte, yo quiero escucharte, Señor. Yo soy muy malo escuchándote. Si yo te preguntara cuándo fue la última vez que Dios estaba hablando a tu corazón y qué te dijo, ¿qué pudieras decirme? Señor, ayúdame a poder entender mejor tu amor. Señor, hay tanto en mí, yo sé que esto ha sido lo que me ha estado causando dolores de cabeza, pero hay tanto en mí que necesita de ti. Ayúdame a amar más a mi familia, ayúdame a amar más a mis compañeros de trabajo, a la gente que está a mi alrededor. Señor, pon en mí un espíritu de servicio, porque no lo hay. Lo que hay en mí es espíritu egoísta. Yo quiero que me den a mí, pero yo no estoy dispuesto a dar. Necesitas comenzar a tener esa relación con el Señor, comenzar a abrirle tu corazón, a ser honesto con el Señor. No podemos seguir viviendo esa religión del legalismo que tiene ese doble estándar, que tiene mucha teoría, pero en la práctica siempre se va a tener que ir acusado por su conciencia porque hay algo que todavía no está bien, que no está arreglado. Señor, yo quiero que todas mis cosas estén en orden contigo. Yo quiero, Señor, ser honesto contigo. Señor, yo quiero realmente caminar de tu mano, experimentar la paz que tú has prometido que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero esa paz. Yo quiero esa libertad. Yo quiero que tú cumplas ese propósito. Tú dices en tu palabra que tú me perdonas y me separas con propósito. Señor, muéstrame cuál es tu plan conmigo. Dios te está llamando a querer tener una relación así, viva, genuina, real. No se trata meramente de venir a la iglesia o de conectarnos y ver un culto, mandar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y sentirnos bien. Eso es religión por las obras. Esa religión nunca podrá mantenerse de pie frente a la culpa. Pero Dios quiere darte algo más. Jesús no solamente te perdona, sino te invita. Santificación
no es que nunca más vamos a pecar, porque somos débiles, somos en la carne, vamos a cometer errores. Santificación lo que significa es que crecemos en una relación con Cristo, y en la medida que crecemos en esa relación con Cristo, ya no queremos vivir ni vivimos más en rebelión contra Dios. Ya no estamos en rebelión contra Dios. Aun si fallamos, reconocemos que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, y vamos a donde Él. Y cuando estamos caminando con Cristo, el Señor nos convence de nuestro pecado y decimos: Señor, yo fallé, yo no debía haber hecho eso, pero vuelvo a ti, Señor. Santificación no es vivir sin pecado, es vivir en no rebelión con Dios. Ahora somos amigos. Ahora Él es mi Padre. Ahora Él es mi Redentor y mi Salvador. Y yo puede ser que me resbale. Puede ser que algo de la vida me derribe. Pero el apóstol Pablo dice: derribados, pero no destruidos. Porque en Cristo Jesús siempre nos levantamos. La vida en santificación no es una vida sin errores. Es una vida sin rebelión. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer. Vete y no peques más. Jesús no le estaba diciendo que no iba a cometer errores más, errores prácticos. Jesús le dijo: vete y no vivas más en rebelión. Pastor, todo eso es muy lindo, pero todavía, Señor, no sé cómo. Lo último que quiero decirte, lo más simple, te lo he dicho toda la mañana y te lo vuelvo a repetir. La clave está en estar en Cristo. Jesús dijo: si permanecéis en mí y yo en vosotros, ustedes llevarán ¿qué? Mucho fruto. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes van a llevar mucho fruto. El que guarda tu palabra, dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. La hoja no cae y dará su fruto a su tiempo. Cuando permanecemos en Cristo, cuando estamos en Cristo, no solamente tenemos seguridad de perdón, tenemos seguridad de que Dios va transformando nuestra vida y la va haciendo crecer para que cada día sea más semejante a Él. Y no solamente vamos creciendo, madurando como creyentes. En la medida que vamos madurando como creyentes, ya somos menos egoístas y vivimos más para otros. Y comenzamos a compartir esa experiencia con otros. Y ahora le decimos a otros: ¿sabes qué? Dios te perdona como me perdona a mí. Y Dios te va a tener paciencia como me tiene paciencia. Todavía llevo 15 años, pero Dios sigue trabajando en mi corazón. Y yo sigo caminando con Cristo. Ven, camina con Él. Dios no te va a desechar. Y cuando hacemos eso, nos estamos convirtiendo en discípulos que hacemos de otros discípulos de Jesús. Pero cuando estamos en Cristo, no solamente todo eso ocurre. Cuando estamos en Cristo, todo eso ocurre, más tenemos una esperanza de que los que están en Cristo, aunque la muerte un día toque a la puerta, no hay que tener temor, porque de modo que si Cristo está en nosotros, ni aún la muerte nos va a detener. El que cree en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Aunque esté muerto, vivirá. Pero el que está en Cristo, no solamente ya la muerte es echada a un lado, el dolor es echado a un lado, ahora hay una esperanza de que un día Dios va a transformarlo todo definitivamente. Nuestros cuerpos serán transformados, seremos glorificados, y Jesús, cuando nos venga y nos lleve a vivir en la patria celestial, nos dará la garantía de vivir en su presencia por la eternidad. La clave está en estar en Cristo. Para encontrar solución a mi pasado, Cristo. Para poder crecer hoy, Cristo. Y para la esperanza de un futuro seguro, Cristo. Lo que nosotros necesitamos es a Cristo.
Termino con esto. Visitando una iglesia hace un tiempo atrás, una persona me dijo: nos están hablando mucho de Jesús. Queremos que nos hablen de algo más. Y mientras yo lo escuchaba, no quería ser rudo, ¿verdad? Descortés. Pero me pasa por la mente y digo, bueno, si quiere escuchar algo más, pues va a tener que ir a otro lugar que no sea una iglesia. Porque si nosotros somos la iglesia de Dios, nuestro tema, que abarca todas las cosas, que sustenta todas las cosas, que guía todas las cosas y que provee para todas las cosas, se llama Cristo Jesús. Él es el verbo que existía desde el principio. Por Él todas las cosas fueron hechas, pero por Él no solamente todas las cosas fueron hechas, por Él todas las cosas son restauradas y por Él todas las cosas serán transformadas. Por Él un día la redención será eterna y por Él tu pasado puede ser perdonado. Tú puedes ser librado de la culpa y de la condenación en Cristo Jesús. Tú puedes ser en esta hora llamado y escogido para un propósito más grande, para crecer en una nueva experiencia con Jesús en Cristo. Y tú puedes tener seguridad de una victoria eterna en Cristo Jesús. Lo único que necesitamos, lo más que necesitamos, lo único que es suficiente, se llama Cristo Jesús. Yo pregunto en esta hora, ¿será que habrá alguien que necesita a Cristo Jesús? ¿Será que habrá alguien aquí que necesita decirle, Señor, yo no he podido permanecer de pie delante de la culpa, pero yo te quiero a ti? Yo creo que mi culpa desaparezca hoy, no por lo que yo hago, sino por lo que tú puedes hacer en mí. Porque tú puedes perdonar y transformar mi vida. ¿Será que habrá alguien así en esta hora? Si hay alguien así, yo quiero orar por ti. Pero tal vez hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero crecer en ti. Yo no he crecido, Señor, yo siento que estoy estancado, que mi experiencia es muy limitada, que a veces mi experiencia está más basada en el hacer y no hacer y no en escucharte y en seguirte. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero crecer en ti. Yo no quiero vivir en rebelión contigo, yo quiero vivir en armonía contigo. ¿Habrá alguien así? Yo quiero orar por alguien así en esta hora. Y yo quiero orar por alguien que quiere decirle al Señor, en esta hora, Jesús, yo quiero tener fe en ti una vez más, porque un día yo quiero cantar en el reino de los cielos, digno es el Cordero de Dios. Yo quiero orar por aquellos que quieren decirle al Señor, Señor, permíteme un día estar allí y cantar, digno es el Cordero de Dios, digno es el que tiene toda la honra. Iglesia, este es el tiempo de que Cristo sea levantado en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras congregaciones. El mundo hoy más que nunca necesita a Cristo Jesús. Cristo puede justificarte, puede santificarte. Cristo ha prometido glorificarnos un día, pero necesitas tomar la decisión de fe hoy, de decir, Señor, yo te quiero en mi vida. Los muchachos van a cantar. Mientras ellos cantan, yo quiero que tú cantes. Yo voy a estar orando para que el Señor pueda derramar hoy su Santo Espíritu sobre nuestros corazones y pueda hacer esa obra de transformación total en nuestras vidas. Ahora vamos al Señor, dice así: no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que Él no pueda calmar. Cántalo. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros,
Mira mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. No hay problema. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que Él no pueda calmar. Cántalo, dice: si Él cargó la maldad de ese mundo sobre sus hombros, sobre sus hombros. Mira mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. Si Él cargó la maldad de ese mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. Si Él cargó allí mismo, si Él cargó la maldad de ese mundo sobre sus hombros, sobre sus hombros. Mira mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. Oh, Él puede. Si Él cargó la maldad de ese mundo sobre sus hombros. Mira mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. Mira mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. Mira mi hermano, yo sé que Él te puede Padre bueno y Padre santo, gracias porque cuando el enemigo nos condena, Señor, nos condena con razón por las cosas que hemos hecho. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia se magnifican en medio de la condenación. Gracias porque cuando somos culpables, en ti podemos encontrar perdón, Señor. Gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias porque pagaste el precio, tú, Señor, en la cruz del Calvario. Resucitaste al tercer día para asegurarnos de que el pecado, Señor, fuera vencido y de que en ti nosotros pudiéramos tener perdón absoluto y esperanza de victoria. Padre, gracias porque tú nos perdonas. Porque tu sangre preciosa nos hace permanecer, Señor, de pie, aun cuando el enemigo nos acusa, porque tú, Señor, nos defiendes. Gracias porque en ti podemos no solamente tener esperanza de perdón, sino de crecer, de caminar a tu lado, de vivir en tu reino y de tener la esperanza de que un día, Señor, te vamos a ver y vamos a estar contigo para siempre. Necesitamos que nos perdones. Necesitamos que nos justifiques. Pero queremos, Señor, crecer en una experiencia, ya no en rebelión contigo, sino, Señor, en amistad, en armonía, en una relación íntima contigo, Señor. Padre, bendice a cada corazón aquí presente, bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia, bendice a esta iglesia, bendice a los amigos que están conectados con nosotros, los que nos están viendo a través de las distintas plataformas. Oh Padre Santo, derrama tu Espíritu, Señor. Por favor, danos tu poder para que no solamente algo cambie en nuestra vida, sino para que todo sea transformado en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos escuchas y gracias porque yo sé que vas a responder. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Puedes sentarte, los diáconos van a dar la salida. Si tú no tienes
pasar, estás invitado, ¿ok? Y vamos entonces a salir mientras adoramos al Señor, ¿ok?